Mundo Financiero Seguro, tu espacio para estar a la vanguardia en ciberseguridad, prevención de fraude, AML, fintech y gestión de riesgos. Descubre las últimas amenazas, innovaciones y herramientas clave para construir un futuro financiero más seguro. Únete a la conversación y transforma los desafíos en oportunidades. El fraude financiero evoluciona constantemente, presentando nuevos desafíos para las instituciones que se enfrentan a mayores exigencias regulatorias y la necesidad de optimizar sus procesos para detectar y prevenir fraudes de manera más eficiente. En este contexto, la inteligencia artificial generativa emerge como una herramienta fundamental, no solo para automatizar tareas repetitivas, sino también para fortalecer los sistemas de prevención y cumplir con las normativas de manera más efectiva. Bienvenidos todos a Mundo Financiero Seguro. Soy Juan José Ríos. En este episodio vamos a explorar juntos cómo la inteligencia artificial generativa está transformando la gestión de fraude en las entidades financieras. Vamos juntos a analizar cómo esta tecnología puede ofrecer soluciones innovadoras para anticipar fraudes, mejorar la detección y adaptación a nuevas amenazas. Y en última instancia, mejorar la seguridad en el sector. Para profundizar en este tema me acompañan dos expertos. Álvaro Arzayús, gerente de producto de prevención de fraude digital en Plusti, con más de 15 años de experiencia en prevención y control de fraude en el sector financiero. Por el otro lado, William Vinasco, especialista en inteligencia artificial generativa y su aplicación en entornos de seguridad. Ambos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias, Juan José. Muy agradecido por esta invitación. Y pues vamos a hablar sobre este mundo interesante de lo que es la inteligencia artificial generativa y cómo se utiliza o cómo se está gestionando con los modelos de gestión de fraude. Muchas gracias. Gracias, Juan José, por la invitación al podcast. Durante estos últimos 2 años me he dedicado a estudiar la inteligencia artificial generativa desde que empezó su concepto de democratización y ver cuál es su aplicabilidad en los entornos financieros, y muy especial en los entornos de fraude. Gracias nuevamente. Entremos en materia entonces. Comienzo contigo, Álvaro, con tu experiencia trabajando con gerentes de prevención de fraude y, por supuesto, observando de primera mano cómo han evolucionado los desafíos en este campo. ¿Cuál dirías que son las principales limitaciones de los métodos tradicionales frente a estas amenazas actuales? Pero además quiero preguntarte, ¿cómo pueden las instituciones financieras adaptarse a este entorno que está en constante cambio? Gracias, Juan José. Pues mira, durante la carrera a nivel profesional que he tenido en instituciones financieras, donde pues he estado hace unos años y ahora más recientemente ya del otro lado, trabajando como un partner con nuestros clientes del sector financiero, efectivamente lo que veo consistente es que hay una serie de desafíos importantes donde las condiciones de riesgo y de amenaza han evolucionado de una manera drástica. Hoy en día, las áreas de monitoreo, prevención y ciberseguridad efectivamente se están enfrentando a modelos mucho más especializados, donde los estafadores utilizan tecnologías que cada vez son más avanzadas, usan la misma inteligencia artificial, utilizan los mismos sistemas de machine learning para mejorar sus modelos de ataques. Entonces, esto realmente crea todo un ecosistema de amenazas que, por supuesto, está cambiando de manera permanente y hay que ser realistas. Los métodos tradicionales de detección, pues, se están quedando un poco cortos con respecto a esta evolución que estamos viendo. Entonces, digamos que en líneas generales eso es lo que podemos decir en este punto. Muy interesante lo que nos compartes, Álvaro. Sin duda, estamos atravesando cambios importantes. William, por tu lado, desde tu experiencia en la IA, sabemos que la inteligencia artificial generativa puede crear modelos predictivos y adaptarse continuamente a nuevas amenazas. Quiero solicitarte que nos expliques cómo funciona este proceso y qué ventajas ofrece frente a estos enfoques tradicionales de detección de fraude. Bueno, Juan José, hay varios puntos que podemos analizar acá. Lo primero es que la IA generativa puede crear, como lo planteas, modelos predictivos
y puede generar simulaciones de escenarios de fraude en tiempo real. O sea, ya podemos estar ante un ataque de fraude y puedo estar revisando, analizando qué es lo que está pasando exactamente en ese momento, que no lo podíamos tener con la IA tradicional. La IA tradicional pues requiere una serie de información y demás para poder procesar resultados. Acá en el momento mismo en que estamos viviendo, puedo mediante estos modelos estar estableciendo nuevos patrones, nuevas amenazas, nuevas situaciones de riesgo que se estén presentando en el área de monitoreo. Entonces tenemos una ventaja enorme porque vamos a poder estar trabajando en tiempo real lo que está pasando con el fraude. Es alarmante ver el aumento de fraudes que están causando pérdidas millonarias en varios bancos. En este episodio vamos a abordar 4 áreas claves, si les parece. Para comenzar, hablemos de la visión estratégica. ¿Qué consideran que necesitan los líderes en este aspecto? Escuchemos primero a Álvaro. Adelante. Desde el punto de vista, digamos, estratégico, pues hay varios temas a tener en cuenta. El primero es, como ya lo decíamos anteriormente, el aumento alarmante, digamos, en fraudes con las nuevas tecnologías, ¿no? Estamos viendo cómo los delincuentes utilizan el deepfake, por ejemplo, o están utilizando los bots, que son esos ataques automatizados, donde ya prácticamente programan ataques masivos a instituciones, o como decíamos en el caso del deepfake, todas estas características de simulación de la voz o de los videos de las personas como tal, ¿no? Ese es uno de esos puntos. Otra característica también que se puede estar viendo y que es importante tenerlos en cuenta es el tema de los presupuestos. La experiencia, digamos, nos dice que normalmente las instituciones, cuando están haciendo sus procesos de evaluación de presupuestos, las áreas de ciberseguridad o monitoreo transaccional dependen o están adscritas a las áreas de tecnología. Entonces, para dar el contexto, si una institución decide que va a asignar del 100% del presupuesto, un 20% posiblemente va a ir al área de TI, y como de esa área de TI dependen las áreas de ciberseguridad y monitoreo, de ese porcentaje solamente en los foros donde hemos estado y en la experiencia, prácticamente es un 3-4% si a mucho. Eso obviamente define un reto importantísimo porque los directores de estas áreas pues, van a tener que equilibrar bastante ese presupuesto, saber exactamente cómo distribuir ese presupuesto que es limitado en las diferentes herramientas y soluciones. Y también hay un tema importante que debemos tener en cuenta y es que es importante equilibrar la protección y la experiencia del cliente. Tenemos casos donde se fricciona de una manera excesiva al cliente con demasiados controles, pero tampoco podemos ser tan laxos porque pues obviamente va a incrementar el riesgo. Entonces, lo importante acá en este desafío es poder tener un balance entre los modelos de control y prevención y la experiencia del usuario final, que no sea tan excesiva que empiece a generar fricción con el cliente por demasiados procesos de validación o que tampoco sea tan laxa que genere un incremento del riesgo. Acá, Álvaro, realmente la inteligencia artificial generativa lo que hace es transformar todos los desafíos que estás planteando en oportunidades. El primer punto básico es que la generativa puede crear nuevos escenarios de ataque a un costo bastante bajo y con una intervención humana también bastante bajo. ¿Eso que nos permite? Pues entrenar nuevas variantes para los sistemas, nuevos modelos de fraude que se estén generando y puedo entrenar mis sistemas. No necesito tener una gran expertise en conocimiento de data y demás. Eso es como lo primero. Lo segundo, hay un potencial enorme en la creación de modelos sintéticos, en la creación de data sintética. Uno de los grandes problemas que tiene las entidades financieras es la consecución de la data para probar todos estos modelos. Y ya cuando trabajamos con la IA generativa, yo puedo generar datos sintéticos a partir de los datos reales de las situaciones de los clientes. Entonces, eso es lo que nos permite pues, definir dónde podemos invertir o dónde dará mayor impacto cada peso de inversión que tengamos. Hoy el mundo se mueve alrededor de un 70% de data sintética y un 30% de data real.
Entonces los bancos a partir de esa palanca pues van a tener una cantidad de información que de otra forma no la tendrían. Y un punto muy importante y es la parte que se va generando con la IA generativa, que es el concepto de los gemelos. Yo puedo generar un gemelo digital de mi cliente, de cada uno de los clientes que tengo en la entidad financiera, lo que me va a permitir a mí personalizar, como tú dices, los controles de acuerdo al conocimiento del cliente, generando la menor fricción posible. Recordemos que controles no es no fricción, controles es hacerlo realmente necesario sin afectar al cliente. Ese modelo de crear gemelos digitales pues permite trabajar con el cliente, entender al cliente y demás, que bajo los modelos actuales es bastante difícil de lograr. Tenemos muy claro que equilibrar la protección y la experiencia del cliente continúa siendo un desafío clave. Otro aspecto importante en este contexto, señores, son las operaciones antifraude. ¿Cuáles consideran entonces que son las prioridades operativas en este ámbito? Te escuchamos, Álvaro. Sí, Juan José. Mira, yo creo que hay varios aspectos a tener en cuenta. Lo primero es los altos volúmenes de información. Se procesan millones de operaciones y a eso sumémosle que cada una de las operaciones lleva mucha información incorporada. Ya hoy en día, adicional a la operación per se como tal, se están incorporando los datos del dispositivo, el entorno de conexión, la geolocalización, el comportamiento del usuario. Eso obviamente es mucha información y pues obviamente eso genera una carga importante de análisis de datos que se tienen que hacer con esos recursos limitados que hablamos anteriormente, ¿no? Eso es una de las primeras características. Otra de las características es que se generan muchos falsos positivos. Como tenemos tantas operaciones, son miles de operaciones, entonces los indicadores de falso positivo pueden llegar a ser una tasa o un porcentaje importante de las alertas que se están generando en las áreas de monitoreo y de prevención de fraude. Y hay otro contexto importante también a tener en cuenta, y es que estas áreas se enfrentan a la especialización de la delincuencia, así como en las instituciones, y a partir de lo que nos está comentando William, se está empezando a utilizar modelos y algoritmos que permiten identificar con mayor granularidad esas condiciones de riesgo. El delincuente también está aprendiendo a identificar y a tratar de hacer un bypass de esos controles que tiene la institución. Es decir, si yo estoy utilizando modelos para identificar mis procesos o mis modelos de perfilamiento de clientes, cuáles son las compras, cuáles son los hábitos, pues el delincuente está haciendo lo propio. Y eso lo que va a permitir es que se ajuste el delincuente y ya, por ejemplo, no, si va a hacer una transacción de $15,000, el delincuente ya sabe que ese tipo de montos los tienen ya catalogados en los sistemas de monitoreo y prevención para que genere alertas. Entonces, en vez de generar una transacción de 15,000, pues posiblemente van a generar 3 transacciones de 5,000. Eso es con el fin de evadir esa detección y esos controles, esos umbrales que se tienen hoy en día en los modelos tradicionales. Por eso es que es tan importante, pues obviamente, entrar a contar con esquemas que sean mucho más dinámicos, que no sean contextos y umbrales estáticos, porque el delincuente posiblemente lo va a identificar y ahí es donde es importante lo que nos está comentando William y que pues obviamente vamos a seguir profundizando en este punto. Álvaro, aquí es bien importante lo que estás planteando, sobre todo para la parte de la delincuencia, la capacidad que va a tener también de utilizar estos modelos. Ya muchos autores están planteando que será una guerra entre algoritmos, el algoritmo que tiene el bandido y el algoritmo que tiene la entidad financiera para defenderse de lo que estos posibles ataques que se van a estar presentando. Eso hace que la inteligencia artificial generativa, dado sus costos y dada su democratización, pues va a estar en manos de la delincuencia mucho más fácil. Ya empezamos a ver, por ejemplo, lo que pasó con las IA chinas, que tienen un bajo costo de construcción y de operación, que nos puede estar dando que los bandidos van a poder en determinado momento crear su propia inteligencia artificial y no depender de nadie, porque se hace atractivo estos costos. Lo segundo, ya viendo esto, la IA generativa
permite crear nuevos modelos de detención en tiempo real y analizar situaciones que estaban presentándose en tiempo real, y permite hacer análisis de lo que puede estar pasando en el último día y encontrar conexiones de lo que está pasando en el último día. Así, en esa forma se va a ir adaptando a las tácticas emergentes que van a ir implementando los bandidos. Si el bandido se apalanca en la IA generativa, pues va a tener muchas opciones y va a atacar de diferentes formas. Entonces, de esa misma manera, pues la entidad financiera va a tener que defenderse y va a tener que entrar en un análisis muy rápido para hacer la defensa. Un segundo punto que es muy importante es que nos permite dar una explicabilidad de la alerta. Ya no solamente, como tú decías, Álvaro, contar la alerta, sino el por qué se está generando la alerta y si esa misma alerta tiene conexiones ocultas con otro tipo de transacciones. Entonces, eso ya el analista de monitoreo pues no va a tener que entrar a buscar en muchos sitios sobre el por qué se está presentando una alerta, sino que la misma alerta va a venir con esa explicabilidad, dando detalles de por qué se está generando. Cuando yo entiendo ese detalle, pues puedo, como lo dije anteriormente, puedo estar entrando en definición de tácticas emergentes para una prevención del fraude. Adicionalmente, la inteligencia artificial generativa pues nos va a permitir generar informes, nos va a permitir generar análisis mucho más profundo, nos va a poder permitir generar informes con conexiones a situaciones que se han presentado anteriormente. Un analista podría tomarse 1 o 2 días generando un informe. Si utiliza la inteligencia artificial generativa, los debidos prompts y la debida información, pues puede estar simplificando esto a 1 hora o media hora de trabajo. Entonces, en conclusión, la IA generativa sí necesariamente va a transformar las operaciones antifraude que las entidades deben tomar como defensa. Bueno, sin duda alguna, tenemos muy claro que los equipos enfrentan una enorme carga operativa al procesar millones de transacciones con recursos limitados y, por supuesto, hay que hablar de la avalancha de falsos positivos que solo complica aún más la situación. Y de esto, obvio, sabemos que van a haber desvíos de recursos valiosos. En ese contexto, hablemos, si les parece, ahora de formación continua. ¿Qué consideran ustedes que es lo más necesario en esta área para los profesionales del sector? Mira, Juan José, las instituciones financieras tienen cientos de empleados que tienen diferentes roles y perfiles dentro de la organización. Y obviamente tienen pues diferentes niveles de exposición al fraude, ¿no? Sin embargo, uno de los temas que se puede ver es que sí se hacen procesos de concienciación, sí se hacen procesos de capacitación. Lo que hemos podido observar es que de alguna manera son genéricos. El entrenamiento que se brinda es el mismo para un especialista en ciberseguridad que un especialista en monitoreo o que un gestor comercial o un tesorero. Para dar un ejemplo, vamos a suponer que se va a dar una charla, una capacitación sobre temas de phishing. Entonces, no es lo mismo el contexto que se le debe impartir al señor de la tesorería o al comercial, donde a él realmente lo que le interesa es el concepto general. ¿Qué es el phishing? ¿Cuáles son esas características o esas condiciones que normalmente se dan? Ese sería un contexto adecuado para ese tipo de roles o perfiles. A diferencia de pronto de el especialista en ciberseguridad, que a él ya le interesa más conocer es la parte técnica, cómo es que están elaborando los portales, de dónde están obteniendo la información, cómo la están publicando, cómo le llegan al cliente. Entonces, como vemos, son perfiles diferentes y ahí es donde es importante que esa formación sí obviamente se realice de manera continua, pero muy enfocada a los roles y perfiles de la organización. El señor de monitoreo transaccional, pues a él es importante que conozca el concepto muy parecido al que va a conocer el señor comercial, porque es su perfil y su rol. Y a diferencia del técnico, pues que obviamente necesita ir mucho más a detalle en la parte técnica y de la tipología del ataque. Entonces, en resumen, digamos, de lo que le estoy comentando es que el entrenamiento y la formación continua es muy importante, pero tiene que estar muy focalizada en relación a los roles y a los perfiles que tienen las personas dentro de la institución. Y, por supuesto,
que también se tengan medidas y métricas claras de esa capacitación, que se ejecuten procesos que son típicos en esos modelos, los famosos laboratorios donde se le pueda demostrar a las personas cómo es que realmente se ejecutan esas acciones de ataques para que la persona vea que eso que están viendo en la charla realmente sí sucede y que no es solamente una teoría en una presentación. Entonces, formación continua, orientada a roles y perfiles específicos y preferiblemente con unas métricas y unos laboratorios que permitan evidenciar que eso que se está brindando en la capacitación realmente sucede y los laboratorios son la manera adecuada para hacerlo. Acá Álvaro y Juan José, la inteligencia artificial realmente brilla. Una de las grandes capacidades que tienen estos modelos es la personalización. Entonces, como tú lo planteas, Álvaro, yo ya puedo, de un mismo formato de capacitación, yo puedo preparar la capacitación para la alta gerencia, la capacitación para la gerencia media, la capacitación para los empleados que están en primera línea. Entonces, eso sí me permite ya la inteligencia artificial. Me permite que a cada cual le dé la información que necesita para prevenir el fraude de acuerdo al rol que se ejecute. Lo segundo que es muy importante es que me permite crear simuladores y me permite hacer simulación de escenarios de fraude. ¿Para qué? Para que nuestros equipos de monitoreo transaccional o los equipos de primera línea de defensa pues entiendan y aprendan cómo es que los bandidos nos van a atacar. Entonces ya no es solamente con la teoría, sino que yo puedo estar generando simuladores para que el empleado se capacite y se entrene en situaciones reales, no solamente desde una capacitación teórica. Entonces, estos simuladores van a ir en forma de voz conversacionales, lo más seguro, y donde yo puedo estar entrando a analizar, por ejemplo, ingeniería social. Entonces, cómo los bandidos me pueden estar trabajando a mis clientes sobre ingeniería social o cómo pueden estar trabajando a los empleados con ingeniería social y les va a permitir tocar mejor los conceptos. Lo segundo es que yo puedo generar deepfakes personalizados, puedo producir documentos falsificados, puedo crear escenarios de phishing sintéticos específicos. O sea, yo puedo montar, como tú lo planteas, Álvaro, un laboratorio enfocado a capacitar al banco en cómo trabajan y operan los bandidos, pero en una forma donde yo lo toco, donde yo lo veo, donde yo lo siento, donde la misma inteligencia artificial, de acuerdo a las respuestas que yo esté dando, me genera nuevos escenarios o me complejiza los escenarios en la medida que yo estoy interactuando y dando respuesta. Lo último es que adicional a todo esto que lo vemos, yo puedo estar generando nuevos módulos de acuerdo a cómo se comporta el empleado en las capacitaciones. Si entiende, no entiende, cómo responde, en los laboratorios, cómo acciona, ¿sí? Entonces yo con esa misma información yo puedo estar evolucionando los laboratorios permanentemente. Eso en otra época era muy costoso. Hoy realmente está en la mano el hacerlo. Entonces yo puedo generar un escenario de fraude simultáneo con unos patrones emergentes. Yo puedo hacer el análisis y de acuerdo a cómo respondí en ese momento del laboratorio, pues puedo generar nuevamente nuevos módulos, nueva información para que al final nuestro empleado esté todo el tiempo sensibilizado y los sistemas también estén sensibilizados con estas nuevas prácticas que vayan ejecutando los bandidos. Bueno, sorprendente el avance de la tecnología, sin duda alguna, pero a pesar de la diversidad de roles y niveles de exposición al fraude dentro de las instituciones que hemos ya mencionado, estarán de acuerdo que el entrenamiento sigue siendo pues muy genérico, como mencionó Álvaro. Los fraudes varían considerablemente, y esto también lo tenemos muy claro, según la región y el tipo de la sucursal, lo que nos resalta la necesidad de un enfoque más personalizado en la formación. Para ir concluyendo, hablemos, si les parece, de innovación. ¿Cuáles consideran ustedes que deberían de ser las principales prioridades en el ámbito de innovación? Álvaro. Sí, Juan José, mira, yo lo veo, veámoslo desde el punto de vista de un reto, porque la innovación efectivamente y la creatividad están vigentes, pero
la implementación de las mismas se vuelve un reto importante para las instituciones. Imagínate la dificultad de poder evaluar la efectividad de una nueva tecnología antes de invertir en la misma, ¿no? Hay muchas soluciones que están rondando en el mercado. ¿Y cuál sería la manera de poder validar si eso efectivamente es lo que yo necesito como institución? Si eso que se está presentando realmente me va a servir a mí para hacer los procesos de mitigación y contención de fraude antes de hacer inversiones importantes. Entonces, eso es un tema a tener en cuenta, es un reto importante desde el punto de vista de innovación. ¿De qué manera se puede hacer evaluaciones o procesos o simulaciones previas antes de hacer esas inversiones? Otro tema también importante y que se vuelve un reto es el tema regulatorio. Todas las instituciones y los países como tal están muy orientados a la ley de protección de datos. Entonces, eso se vuelve un tema importante porque, como lo hemos visto, los modelos de la inteligencia artificial generativa y los modelos de machine learning, pues utilizan mucha cantidad de información. Entonces, un reto importante empieza a ser el tema de los aspectos regulatorios, como lo estamos diciendo. Y hay un tercer punto que creo que se debe tener muy en cuenta y es que las instituciones y las gerencias están abordando el tema desde el punto de vista reactivo. O sea, estamos siempre reaccionando ante las situaciones que se nos están presentando. Y yo creo que uno de los temas importantes a tener en estos modelos que hemos estado tratando es la prevención. La orientación y el enfoque tiene que ser hacia los modelos que sean predictivos, anticipativos y que me permitan identificar esas condiciones antes de que tengamos que reaccionar ante una condición de riesgo. Hacia allá debería estar orientado esos modelos de innovación y creatividad, principalmente desde el punto de vista de cómo validarlos, que no afecten los modelos de protección de datos y que sean muy preventivos y anticipativos. Bueno, acá la inteligencia artificial, en todos los estudios que se han venido realizando en diferentes industrias, el tema de la creatividad y la innovación es un aporte bastante importante la que hace la inteligencia artificial generativa. Lo primero que uno debe hacer en los laboratorios que hablábamos ahora y en los laboratorios de innovación y demás es traer la inteligencia artificial generativa a la mesa, invitarla como un elemento más del equipo que va a participar en las innovaciones. Está más que estudiado de que cuando hacemos una tormenta de ideas, la inteligencia artificial generativa es capaz de generar 3 o 4 veces más ideas de la que puede estar generando los humanos con los prompts debidos y las preguntas debidas. Entonces, es un compañero que va a apoyar y va a mirar frentes diferentes, alternativas diferentes, va a permitir encontrar soluciones a esa necesidad de proactividad que a lo mejor el mismo gerente o el mismo equipo pues no los encuentran tan fácil. Entonces, invitar a la inteligencia artificial como un miembro más del equipo de innovación es bien importante. Lo segundo es que la inteligencia artificial, dado estos modelos de innovación, pues me permite generar escenarios, simular escenarios, hacer ejercicios de qué puede pasar si un bandido nos ataca de una forma u otra forma. Me permite pedirle a la IA que me genere de acuerdo a mi situación transaccional qué vulnerabilidades puedo tener, qué situaciones se me pueden presentar. ¿Por qué? Porque al final me va a permitir personalizar la innovación a lo que es mi organización. Entonces, realmente como generador de ideas, como generador de escenarios, es muy importante tener la IA generativa como miembro más del equipo. Ahora, si yo le pido a la generativa que me dé ideas altamente innovadoras, que me dé ideas disruptivas, que me dé ideas que a lo mejor son irreales y que se puedan presentar, entonces la inteligencia artificial no le cuesta absolutamente nada generarnos las ideas. Y a partir de ese momento, yo puedo interactuar como gerente en un diálogo permanente entre la IA, el gerente y el equipo de innovación. Y al final nos va a llevar a tener unas mejores soluciones, unas mejores ideas que a lo mejor el equipo, por estar inmerso en su día a día o en lo que está pasando día a día, pues no las encuentra. Entonces, de los aportes más importantes
que puede uno definir y de lo que he estudiado en estos 2 últimos años es que la IA generativa da un aporte importantísimo en lo que son los conceptos de innovación para las entidades financieras en el campo en que se encuentren, ya sea en el diseño y desarrollo de producto, en la experiencia de clientes, en la simplificación de procesos, en la creación de nuevos productos y, como en el caso que nos toca, en la creación de nuevas simulaciones y situaciones emergentes que se puedan dar. Bueno, simplemente fascinante, útil conocer que la inteligencia artificial generativa tiene ese potencial de transformar la gestión del fraude. Al generar millones de escenarios hipotéticos, obviamente puede anticipar ataques que aún no se han producido y crear defensas preventivas. A esta altura del podcast, ¿qué mensaje les darían a los responsables de gestión de fraude para enfrentar los desafíos actuales? Pues mira, Juan José, yo creo que para estas conclusiones, una de las recomendaciones que puedo darles a estos responsables de estas áreas de ciberseguridad, monitoreo y prevención es que es necesario comprender las actuales amenazas y las nuevas amenazas del negocio en los contextos que estamos viendo hoy en día en el contexto digital. Entonces, lo primero, entender cómo estamos y cuáles son las actuales amenazas y las nuevas. Y otro tema es importante volver a evaluar los riesgos del negocio. Los análisis de riesgo que se hicieron hace unos años son totalmente diferentes a los que tenemos hoy en día. Esos escenarios de riesgo ya lo vimos. Hace unos años nadie escuchaba hablar de inteligencia artificial generativa ni modelos de machine learning especializados. Entonces hay que volver a evaluar los riesgos del negocio. Otro tema importante también es aclarar que los métodos tradicionales siguen siendo valiosos, por supuesto. El delincuente va a seguir usando los escenarios de ataque de menor fricción. Entonces, los modelos tradicionales siguen siendo valiosos, pero es necesario evolucionarlos a las nuevas modalidades de ataque que se están viendo. Establecer un modelo de seguridad integrado, multicapa, que incorpore todas estas nuevas líneas que estamos viendo de inteligencia artificial generativa, de modelos de machine learning especializados, de información e inteligencia con los datos, pues obviamente es un tema bastante interesante, ¿no? Importante, por supuesto, focalizar. Ya vimos que tenemos unos problemas de presupuesto, de capacidades. Entonces, ahí la recomendación es de identificar esas áreas de mayor riesgo y enfocar, por supuesto, los procesos de mitigación hacia esas áreas que están con un nivel mayor de exposición hoy en día. Y ya para el cierre, evaluar esas tecnologías que estamos viendo y que nos ha estado comentando William. Hay que usarlas, hay que aprovecharlas y potenciarlas en los sistemas existentes. El fraude va a continuar evolucionando y por eso es importante que las instituciones y nosotros, los proveedores, los partners de negocios, podamos también evolucionar a la par con la tecnología. Gracias, Juan José. Yo acá, como recomendación final, yo los invito a es que empecemos realmente a trabajar con la IA generativa y empecemos a trabajar con ella todo el tiempo. Hay estudios que dicen que al menos debe trabajar 30 minutos diarios con la IA generativa e ir aprendiendo e ir viendo cómo es la evolución de estos modelos. Ya vemos cómo en 3 años, o en los 3 o en los 2 últimos años, han venido saliendo modelos de IA generativa, ChatGPT, Claude, DeepSeek, etcétera, Gemini, que van evolucionando casi cada 3 meses. Entonces, la situación que vivíamos y los modelos que teníamos hace 2 años, pues no son los mismos modelos que tenemos ahora. Y si yo no trabajo con ellos, pues difícilmente voy a ir entendiendo cuál es la evolución y cuál es el potencial que me van entregando cada vez. Entonces, lo más importante es adoptar la IA generativa, permitir a los empleados que utilicen la IA generativa, obviamente con las restricciones y demás de política que define la entidad, pero permitir que la usen, guiarlos en el uso, aprender en el uso, experimentar con el uso de la IA generativa. Es la única forma que al final pues vamos a aprender y vamos a poder potenciar toda esta tecnología que nos está llegando rápidamente. Nos llega cada 3 meses, cada 2 meses tenemos una evolución de los modelos. Y si yo no he venido aprendiendo y entendiendo cómo se comportan, pues difícilmente voy a poder potenciar lo nuevo que me está llegando. Ayer veíamos que la evolución de ChatGPT a nivel de imagen fue impresionante. Entonces, el que no lo haya trabajado, pues no va a entender cuál fue ese cambio
y cuál es el potencial de uso de este nuevo modelo de imágenes que acaban de lanzar. Vemos también cómo empiezan los modelos a razonar y demás. Entonces, si yo no aprendí a los modelos anteriores que no razonaban y no los utilicé, pues se me va a hacer mucho más difícil entender los nuevos que ya tienen razonamiento. Entonces, en conclusiones, hay que traerlo a la mesa, hay que trabajar con la IA generativa. Es un tema que no va a parar, es un tema que evoluciona. Vemos como las grandes tecnológicas, las que más valen en el mundo, están basadas en IA generativa. Entonces, este es un camino que no se va a devolver, pero sí es un camino que hay que empezar a explorar y hay que trabajarlo día a día. Media hora al día, trabajando en el tema, colocándose retos, buscando información, haciendo ejercicios prácticos sobre lo que realizamos y sobre las tareas que realizamos, pidiéndole que nos ayude a generar ideas, pidiendo que nos ayude a generar un texto, un correo, una capacitación personalizada, un taller personalizado, pues será el camino para potenciar y usar la IA generativa. Es realmente la herramienta de uso general más importante que ha salido en los últimos tiempos. Y la democratización y su bajo costo, pues hacen que al final tengamos que aprender a usarla. Y lo que sí queda claro es que si nosotros no la usamos, los bandidos sí. Entonces, para podernos colocar a tono, vamos a tener que trabajar en la IA generativa, vamos a tener que estudiar en la IA generativa. Y como decimos acá, solamente practicando y ejecutando todos los días, pues voy a aprender a usarlas. Los manuales que hay son relativamente eficientes, no son todo lo que uno quisiera que le permitan entender. Entonces, la única forma es practicar todos los días, encontrar cuál es esa frontera del conocimiento donde tiene un límite de aporte a una persona, la IA generativa, cómo los modelos van a ir corriendo esa frontera y generando nuevos conocimientos, nuevas posibilidades. Bueno, en resumen y en conclusión, a la IA debemos convertirla en nuestra compañera de trabajo y sobre todo, como decías, William, muy importante estar día a día en su evolución. Gracias a ambos por compartir su conocimiento y, por supuesto, brindarnos una visión clara sobre las necesidades del sector. A ti, Álvaro, que eres un experto en prevención de fraude, por exponer los desafíos que enfrentan los gerentes financieros. Y a William, bueno, pues que eres un especialista en IA generativa, gracias por mostrarnos cómo la tecnología puede ofrecer soluciones innovadoras. La combinación de experiencia en fraude y tecnología avanzada está redefiniendo, estarán de acuerdo conmigo, la seguridad en el sector financiero. A ustedes, nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en un episodio más de Mundo Financiero Seguro, el podcast de PlusTip. No se olviden estar atentos a nuestros próximos episodios donde continuaremos explorando los retos, pero también estrategias claves para un sector financiero más seguro. Soy Juan José Ríos. Hasta la próxima.